No hay diferencia entre la locura de la gente en general y la locura que recibe tratamiento médico, excepto que esta última sufre de una enfermedad, mientras que la primera sufre de opiniones falsas. Teodoro fue un antiguo filósofo de la escuela cirenaica. Es famoso por su ateísmo, así como Diágoras de Melos, quien ya tiene su video en este canal. No lo confundamos con otro Teodoro de Cirene, que fue un matemático del siglo V a.C. y aparece en algunos diálogos de Platón. Teodoro el Ateo fue un pensador muy original y acaso fue el que más tomó distancia de las doctrinas originales de los cirenaicos. Él fue un poco cirenaico, un poco pirrónico, un poco dialéctico y un poco cínico. Hizo serias críticas a la ética de su época y parece que fue un hombre de ingenio agudo. Nació cerca del año 340 a.C., seguramente en la ciudad de Cirene. Quizá provino de una familia aristocrática que le dio una buena educación. En principio fue discípulo de Aníceris y del nieto de Aristipo, el fundador de la escuela cirenaica. Teodoro fue exiliado de Cirene, no sabemos bien por qué, acaso por razones políticas. Era la época de muchas rivalidades y revoluciones durante el gobierno de Ptolomeo I. Teodoro viajó por varios lugares como Corinto, donde conoció al cínico Metrocles de Maronea, pero se quedó gran parte del tiempo en Atenas. Allí tuvo varios estudiantes como el ecléctico Bion de Borístenes. También conoció a Estilpón, el filósofo megárico, y estudió con Dionisio de Calcedonia, el dialéctico. La enciclopedia Suda menciona otros tres de sus maestros. Zenón de Sitio, el fundador de la escuela estoica, lo cual es improbable porque Zenón era un poco más joven. Brisón de Acaya, no lo confundamos con Brisón de Heraclea, un sofista y matemático de la época de Sócrates. Y Pirrón, el escéptico, lo cual no es imposible cronológicamente. De hecho, Teodoro comparte con Zenón y Pirrón las ideas de indiferencia e impasividad. Pero recordemos que las fuentes antiguas tienden a conectar personajes famosos por medio de afinidad intelectual, no tanto por hechos históricos. Teodoro escribió un libro titulado Sobre los dioses, donde habría expuesto su ateísmo. Diógenes Laercio vio ese libro y no le pareció nada mal. Por sus provocaciones y opiniones controversiales, Teodoro fue acusado de impiedad, pero recibió la protección de Demetrio de Falero, un filósofo peripatético y político ateniense. Se dice que lo condenaron a beber cicuta, pero parece que esta anécdota se está mezclando con la vida de Sócrates. Seguramente solo fue exiliado, así que no alcanzó a conocer personalmente a Epicuro. Después, Teodoro llegó hasta Alejandría, donde estuvo bajo el servicio de Ptolomeo, quien lo envió como embajador a Lisímaco, el rey de Tracia. Lisímaco amenazó de muerte a Teodoro por sus palabras ofensivas, pero la respuesta de Teodoro fue increíble y la veremos en otro video aparte. En la última parte de su vida regresó a Cirene, donde estuvo cerca de otro patrón importante, el rey Magas. Teodoro estableció su grupo de seguidores y desarrolló sus propias ideas. Una de sus doctrinas principales era la indiferencia y ya lo veremos más adelante. Murió cerca del 250 a.C. El movimiento de los cirenaicos desapareció por aquellos tiempos y los epicúreos lograron tener más influencia. En la antigüedad, negar la existencia de los dioses era considerada una postura muy radical, así que Teodoro recibió mucha atención de los autores paganos y cristianos. Es llamado ateo por Cicerón, Diógenes Laercio, el pseudo Plutarco y muchos otros. Pero es posible que él solo haya criticado creencias religiosas convencionales, lo cual era suficiente para ser visto como ateo según la sensibilidad de la época. Teodoro no cree que el dolor y el placer deberían ser los fundamentos de la ética, sino la alegría y el sufrimiento, que derivan de la sabiduría y la estupidez, respectivamente. Para este filósofo, el bien consiste en la sabiduría y la justicia, mientras el placer y el dolor son cosas intermedias entre lo bueno y lo malo. Con esta postura, Teodoro se aleja de la tradición ortodoxa de los cirenaicos y plantea un nuevo desafío contra los epicúreos. Se cuenta que Teodoro tuvo un enfrentamiento con Hiparquía, la filósofa cínica y pareja de Crates de Tebas.
Hiparquía se cruzó con Teodoro durante un banquete y ella le presentó este argumento engañoso. Lo que no es delito si lo hace Teodoro, tampoco es delito si lo hace Hiparquía. Teodoro no comete un delito si se golpea a sí mismo. Por lo tanto, Hiparquía tampoco comete un delito si golpea a Teodoro. Él no le respondió, sino que se levantó y le arrancó el vestido, pero ella ni se alteró en lo más mínimo. Luego Teodoro le dijo: ¿Es esta la que abandonó la trama, la urdimbre, el peine y el telar? Lo cual es una cita de la obra Las Bacantes de Eurípides. Esto indica que a Teodoro no le parecía bien que las mujeres participen en la filosofía, o bien solo quería provocarla personalmente. Entonces Hiparquía le respondió: Sí, soy yo, Teodoro. ¿Crees que he tomado una decisión equivocada sobre mí misma al dedicar a mi educación el tiempo que hubiese gastado en el telar? Hiparquía también escribió algunos textos en contra de Teodoro que hoy están perdidos. Ahora veamos las diferencias principales entre la escuela cirenaica clásica y Teodoro. En primer lugar, los demás cirenaicos creían que el placer y la evitación del dolor eran el sentido de la vida o los fines últimos a alcanzar. Ahora Teodoro dice que el placer y el dolor corporal son cosas intermedias. Segundo, Teodoro considera que la alegría y el sufrimiento son el bien y el mal supremos, respectivamente. Lo primero se fundamenta en la sabiduría y lo segundo en la insensatez. Por último, los otros cirenaicos valoraban la sabiduría como herramienta práctica para alcanzar el placer o evitar el dolor, pero Teodoro resalta la importancia de ciertos valores virtuosos. Él considera que la justicia y la sabiduría eran buenas y que sus opuestos eran males. Por su parte, Aristipo o Egesias probablemente dirían que la justicia o la decencia solo dependen de las convenciones. Es difícil reconstruir por completo la filosofía de Teodoro. Muchos de sus argumentos recurren a la parodia y la provocación, pero parece que su base es el fomento de la justicia y la sabiduría práctica. En definitiva, su filosofía no es un sistema, sino un conjunto de ideas y críticas a sus contemporáneos. Para Teodoro, como dijimos recién, la alegría es el fin último de la vida, o sea, es un estado completamente bueno para los humanos. Por lo tanto, nuestras acciones y actitudes deberían estar orientadas hacia la alegría, no necesariamente hacia el placer, ya que tanto el placer como el dolor no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino solo intermedios. Entonces, existen tres condiciones humanas: lo bueno, lo malo y lo intermedio. Esta distinción también es importante para los estoicos. Según Teodoro, lo bueno tiene que ver con la alegría, la sabiduría y la justicia. Lo intermedio es el placer y el dolor, y lo malo es el sufrimiento, la injusticia y la estupidez. Para Egesias, el pesimista a quien ya le dedicamos un video, uno tiene que ser indiferente de la esclavitud y la libertad, el honor y la vergüenza, incluso de la vida y la muerte. No tenemos evidencia, pero es razonable pensar que Teodoro creía lo mismo, pero él puede defender esta postura con más precisión. Egesias cree que el dolor físico y mental es algo que debemos evitar, al mismo tiempo en que afirma que lo que le pasa al cuerpo es indiferente, lo cual parece una contradicción. Pero Teodoro descarta por completo la importancia del cuerpo, lo que le permite despreciar las tentaciones e ignorar las contingencias. Con esto llega a un estado sereno de impasividad, indiferencia y autosuficiencia. Como vimos, se dice que Teodoro fue discípulo de Pirrón, así que de él habría aprendido que las cosas son completamente indeterminadas e incognoscibles. Tenemos una fuente que podría ser evidencia del escepticismo de Teodoro. Dice: no me convence lo que dice Diocles de Gnido en la obra titulada Discursos. Él dice que por temor a los teodorianos y al sofista Bion, que atacaban a los filósofos y no dudaban en refutar cualquier opinión por todos los medios posibles, Arcesilao se cuidó de evitar problemas y decidió no pronunciar ninguna doctrina abiertamente, arrojando la suspensión de juicio delante de él como la tinta de una sepia. Cuando dice que Bion, los teodorianos y presumiblemente el mismo Teodoro refutaban a cualquier filósofo por todos los medios,
Parece que esta actitud está motivada por el escepticismo, pero no estamos seguros de esta conexión. Es cierto que Teodoro quiso ir en contra de creencias populares, pero esto no quiere decir que desarrolló una postura escéptica como Pirrón, sino más bien que quería exhibir el absurdo y las contradicciones de las opiniones de la época, al estilo de los cínicos. Hace falta analizar las fuentes con más profundidad para determinar la relación entre Pirrón, Teodoro, Bion y Arcesilao. Por otro lado, podríamos pensar que para Teodoro nada es bueno o malo por naturaleza si leemos este reporte. El sabio puede robar, cometer adulterio y sacrilegio bajo las circunstancias apropiadas, porque ninguna de estas cosas es vergonzosa por naturaleza, una vez que se remueve la opinión que existe para contener a los imbéciles. Pero si nos fijamos bien, esto podría indicar que solo estas cosas específicas, el sacrilegio, el robo y el adulterio, no son buenas o malas por naturaleza. En todo caso, lo fundamental es que Teodoro quiere destacar la complejidad y variabilidad de los juicios de valor en situaciones concretas. Los imbéciles y la mayoría son los que creen que se puede reducir la ética a una serie bien definida de normas universales de comportamiento. Aparte, ya dijimos que para este filósofo la justicia y la sabiduría son cosas buenas. Así que vamos a profundizar en esta cuestión. Para entender la ética de Teodoro, quizá conviene relacionarlo con uno de sus jóvenes contemporáneos, Aristón de Quíos, un filósofo estoico y asociado de Zenón de Sitio. Aristón declaró que el fin de la vida es llegar a una perfecta indiferencia hacia todo lo que está entre la virtud y el vicio. Para él, nada es bueno excepto la virtud y nada es malo excepto el vicio. Todo lo demás es indiferente y despreciable. Esto hace acordar a la distinción que hace Teodoro entre lo bueno, lo malo y lo intermedio. Entonces, según Teodoro y Aristón, la sabiduría consiste en comprender que aquellas cosas que la gente normalmente valora en realidad no tienen importancia. Lo único importante es alcanzar la virtud y dejar el vicio. Además, Aristón se rehúsa a formular reglas o preceptos éticos, porque las situaciones prácticas de la vida son demasiado complejas. Por ejemplo, supongamos que alguien te da un consejo sobre cómo tratar a tu esposa o a tus hijos, esas típicas sugerencias de tratarlos con respeto o tratarlos con afecto. Si sos una persona mala, viciosa o ignorante, estas palabras no te van a servir, ya que tu mente no está predispuesta al bien. Y si sos una persona buena o virtuosa, el consejo te va a resultar trivial, porque ya sabes cómo comportarte con los demás. Lo mismo pasa con las leyes. Son demasiado simples para resolver todos los problemas que surgen en situaciones reales y son inútiles para regular el comportamiento de los malos, a menos que la sociedad recurra a amenazas y castigos. Como dice Séneca, aconsejar al que ya sabe es superfluo y aconsejar al que no sabe es insuficiente. El que no sabe primero tiene que comprender la importancia de la virtud en sí misma. Sexto Empírico nos cuenta cómo Aristón decide lo que tenemos que hacer en medio de la falta de reglas universales. Cuando escribimos una palabra como gato, ninguna letra es naturalmente preferible a la otra. La letra G puede servir para escribir girasol, con la A se escribe artesano y así. O sea, elegimos las letras con base en la palabra específica que queramos expresar en el momento. Lo mismo pasa con las cosas del mundo. Nada tiene un valor intrínseco, pero podemos ordenar las cosas de forma apropiada en función de la situación particular para llegar a la justicia o la prudencia. Entonces, los sabios buscan lo adecuado según las circunstancias. Cicerón critica esta postura. Dice, otro que estuvo en el error fue Aristón, quien consideró que los motivos del sabio eran cualquier cosa que por casualidad entrara en su mente y cualquier cosa que le sorprendiera. Pero Cicerón está siendo impreciso, no que Aristón decide lo que tiene que hacer al azar o por cualquier motivo, sino que quiere adaptarse al contexto para llegar conscientemente hasta lo que es justo o prudente. Esto es similar a la filosofía de Teodoro, quien critica el establecimiento de reglas generales y valora la sabiduría práctica.
Por eso dice que hasta el robo puede ser apropiado, por ejemplo, si le robamos una pistola a un amigo que quiere suicidarse o que quiere matar a un inocente. Aristón y Teodoro critican la idea de que las leyes y las creencias comunes sean una guía para las buenas acciones. Las típicas amenazas y castigos penales son para los imbéciles que son incapaces de darse cuenta por sí mismos qué es lo bueno. Para el sabio, las normas son como mínimo erróneas y como máximo superficiales. Teodoro dice, nuestra patria es el universo, lo cual podría significar que él no valora las leyes de una ciudad, sino que sigue otro tipo de estándar. Suponiendo que es ateo, no puede justificarse en leyes divinas, y los cirenaicos en general no le prestaban atención al estudio del mundo físico, así que tampoco puede justificarse en la naturaleza. Entonces, cabe suponer que su única guía para llegar hasta la justicia genuina es su propia sabiduría e inteligencia. Las falsas creencias de los idiotas son la causa de su sufrimiento. Esta idea era muy común en el pensamiento griego. Para Teodoro, la falsa creencia es creer que las cosas tienen valor en sí mismas. En cambio, él sabe que las cosas del mundo son indiferentes y que la justicia está en la manera de manejarlas. Esto es lo que produce la satisfacción o la alegría, es decir, el bien supremo. Algo parecido dijo su discípulo Bion de Borístenes, según Ateneo de Náucratis. Un hombre no debería obtener sus placeres de la mesa, sino de la meditación. Para Teodoro, el dolor es indiferente. Él no tiene problemas en perturbar a los gobernantes ni someterse al exilio, porque no cree que los demás tienen un poder significativo sobre su vida. ¿Cómo es posible castigar a un hombre al que no le importa el dolor? Le alcanza con saber que lo que está haciendo es justo.